Los Estados Unidos están a punto de abrir un nuevo capítulo en su política de seguridad nacional. Pero esta vez, el enemigo no está en Medio Oriente o en Asia, sino justo al sur de la frontera. El presidente Donald Trump, ahora en su segundo mandato, ha dejado claro que su nueva prioridad es combatir a los cárteles de drogas mexicanos con la misma intensidad con la que Estados Unidos enfrentó a grupos terroristas como ISIS y Al-Qaeda. Y, para ello, no descarta el uso de la fuerza militar. Esta postura marca un cambio significativo con respecto a su primer gobierno. Anteriormente, Trump se enorgullecía de no haber iniciado ninguna guerra, pero ahora ve a los cárteles como una amenaza existencial para el país, calificando sus acciones como una guerra contra Estados Unidos. Según él, el narcotráfico y la crisis del fentanilo están matando a más estadounidenses que cualquier guerra tradicional librada por Washington. Para responder a esta agresión, Trump quiere que Estados Unidos lleve el combate directamente al territorio mexicano. El plan de Trump incluye medidas drásticas, como clasificar oficialmente a los cárteles como organizaciones terroristas extranjeras. Esta decisión abriría el camino para operaciones militares directas contra los líderes del narcotráfico, el bloqueo de activos financieros e incluso ataques con drones dentro de México. Pero esto también plantea una cuestión geopolítica explosiva. ¿Hasta qué punto está dispuesto Estados Unidos a intervenir en un país soberano para lidiar con un problema interno? Para entender el peso de ese discurso y sus posibles consecuencias, es necesario analizar la raíz del problema: la crisis de drogas en Estados Unidos, que ha causado más muertes estadounidenses que cualquier guerra moderna. El país está viviendo una de las peores crisis de drogas de su historia, y las cifras son alarmantes. En los últimos 5 años, más de 450,000 estadounidenses han muerto por sobredosis, la mayoría relacionada con el fentanilo, un opioide sintético hasta 50 veces más potente que la heroína. Este número es 7 veces mayor que las bajas estadounidenses en la guerra de Vietnam, un conflicto que duró casi 2 décadas. A diferencia de otras epidemias de drogas que ha enfrentado el país, la crisis actual no se limita a grupos marginados. El fentanilo ha afectado a todas las capas sociales, desde jóvenes universitarios hasta trabajadores de clase media. Las redes sociales están llenas de videos de personas desmayadas en las calles, víctimas del llamado efecto zombie de la droga. La propagación de este opioide no es solo una crisis de salud pública, sino que se ha convertido en un problema de seguridad nacional. La gran pregunta es, ¿cómo llegan estas drogas al territorio estadounidense? La respuesta apunta directamente a los cárteles mexicanos. Según investigaciones de la DEA, Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos, la mayor parte del fentanilo que circula en el país se fabrica en México con precursores químicos provenientes de China. Estos laboratorios clandestinos producen pastillas falsificadas en masa, que son contrabandeadas a través de la frontera y vendidas en Estados Unidos, por una fracción del costo de drogas como la heroína o la cocaína. Su bajo costo y altísima potencia han convertido al fentanilo en una de las armas más mortales jamás utilizadas contra la sociedad estadounidense. Esta realidad es la que Trump usa para justificar su nueva estrategia. Para él, los cárteles no son solo organizaciones criminales, sino enemigos externos que deben ser combatidos con la misma seriedad que cualquier grupo terrorista. Esta visión ha llevado a su propuesta más polémica: designar oficialmente a los cárteles como organizaciones terroristas extranjeras, equiparándolos a ISIS y Al-Qaeda. Sin embargo, este cambio en la política estadounidense podría tener implicaciones geopolíticas mucho más amplias. La palabra terrorismo tiene un peso enorme en la política exterior de Estados Unidos. Cuando un grupo es oficialmente clasificado como organización terrorista extranjera, se convierte en un objetivo legítimo de sanciones, espionaje e incluso operaciones militares directas. Fue bajo esta justificación que Estados Unidos eliminó a líderes de Al-Qaeda, ISIS y otros grupos extremistas. Ahora, Trump quiere aplicar la misma estrategia contra los cárteles mexicanos. La propuesta del gobierno estadounidense es equiparar a grupos como el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación con organizaciones terroristas internacionales. Esta designación permitiría al gobierno de Estados Unidos confiscar bienes, cortar el acceso a sistemas financieros globales y procesar a cualquier persona que colabore con estos grupos, incluso de forma indirecta. Además, abriría un precedente peligroso: la posibilidad de llevar a cabo acciones militares contra los cárteles, incluso si eso significara invadir territorio mexicano sin autorización. Trump argumenta que los cárteles no son solo redes criminales,
Sino ejércitos privados que controlan vastas áreas de México, desafían al gobierno local y siembran el terror con su violencia extrema. Informes señalan que estos grupos operan con arsenales de guerra, usan drones explosivos y entrenan a sus miembros como verdaderas milicias. La brutalidad de sus operaciones incluye secuestros, torturas y ejecuciones públicas, características similares a las de los grupos yihadistas. Pero esta designación no ocurre sin resistencia. Dentro de los propios Estados Unidos, hay críticos que temen que esta decisión pueda abrir un precedente para futuras intervenciones militares en América Latina. El gobierno mexicano, por su parte, rechaza totalmente la idea, afirmando que tratar a los cárteles como terroristas podría llevar a una violación de su soberanía. Si Estados Unidos considera a los cárteles una amenaza terrorista, automáticamente estaría justificando acciones más agresivas dentro de México, y es precisamente este escenario que podría desencadenar una crisis diplomática entre ambos países. Y esta preocupación no es infundada. Si los cárteles son oficialmente considerados terroristas, Estados Unidos tendrá, legalmente, el derecho de combatirlos con sus fuerzas armadas, de la misma forma en que lo hizo contra ISIS en Irak y Siria. La gran cuestión ahora es, ¿cuáles serían las implicaciones de esto para México y para las relaciones entre ambos países? A partir del momento en que los cárteles mexicanos sean oficialmente clasificados como organizaciones terroristas, Estados Unidos tendrá nuevas herramientas legales para combatirlos. Pero esto también podría llevar a uno de los mayores enfrentamientos diplomáticos entre Estados Unidos y México en décadas. Si esta designación se concreta, el gobierno estadounidense podría justificar operaciones militares dentro del territorio mexicano, con o sin el permiso del gobierno local. El precedente para esto ya existe. En el pasado, Estados Unidos utilizó esta misma clasificación para lanzar ataques aéreos contra grupos terroristas en Siria, Afganistán y Yemen, sin necesidad de declarar una guerra formalmente. En la práctica, esto significa que ataques con drones, operaciones de fuerzas especiales y acciones encubiertas contra los cárteles podrían convertirse en parte de la política estadounidense en América Latina. Sin embargo, a diferencia de los conflictos en Medio Oriente, esta vez la guerra ocurriría justo al lado de la frontera estadounidense, afectando directamente la seguridad y estabilidad de México. El gobierno mexicano ya ha dejado claro que no aceptará ninguna intervención extranjera en su territorio. Para el presidente de México, aceptar tropas estadounidenses sería admitir la incapacidad de su propio gobierno para controlar la violencia de los cárteles. Esto podría generar inestabilidad política dentro del país, además de reavivar sentimientos nacionalistas contra Estados Unidos. No sería la primera vez que México rechaza la cooperación militar estadounidense. En 2019, cuando Trump amenazó con designar a los cárteles como terroristas, el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador presionó a Washington para que retrocediera, temiendo consecuencias diplomáticas y económicas. Además de la tensión diplomática, esta decisión también podría cambiar la forma en que se combate el narcotráfico en toda la región. Si Estados Unidos usa su fuerza militar contra los cárteles, ¿qué impediría que aplicaran la misma estrategia contra otros grupos criminales en América Latina, como por ejemplo en Colombia? Este sería un escenario sin precedentes en la política estadounidense, donde la llamada guerra contra las drogas pasaría a ser tratada como una guerra real. Históricamente, Estados Unidos ha llevado a cabo operaciones en México para capturar criminales, pero siempre con la autorización del gobierno mexicano. Ahora, sin embargo, la nueva política de Trump sugiere algo mucho más arriesgado: acciones unilaterales dentro del territorio mexicano, sin necesidad de aprobación de sus autoridades. Este tipo de operación no sería algo sin precedentes. Estados Unidos ya ha realizado misiones secretas contra objetivos terroristas en Pakistán, Yemen y Somalia, incluso sin el consentimiento de estos países. La diferencia ahora es que México es uno de los principales socios comerciales de Estados Unidos, y una incursión militar podría generar una crisis diplomática sin precedentes entre ambos países. México no es un estado fallido, como algunas naciones donde Estados Unidos ya ha intervenido militarmente, y cualquier acción de este tipo podría considerarse una grave violación de la soberanía. No obstante, para el gobierno de Trump, la lógica es simple.
Si los cárteles son terroristas y están matando a cientos de miles de estadounidenses con drogas como el fentanilo, entonces deben ser tratados como una amenaza existencial. Esto abre la puerta a distintos tipos de intervención, desde ataques quirúrgicos con drones hasta operaciones de fuerzas especiales en suelo mexicano. Un escenario más extremo incluso incluiría bombardeos contra laboratorios clandestinos y bases operativas de los cárteles, similares a las campañas militares contra ISIS en Siria e Irak. Pero hay un detalle importante. A diferencia de grupos como ISIS, los cárteles no son fuerzas insurgentes que luchan contra un gobierno, sino redes criminales profundamente arraigadas en la economía y la sociedad mexicana. Esto significa que una ofensiva militar podría tener efectos colaterales severos, afectando a civiles, destruyendo infraestructura local, paradójicamente, fortaleciendo aún más a los cárteles al desestabilizar las fuerzas de seguridad mexicanas. La propuesta de Trump de clasificar a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas ha generado un intenso debate entre expertos y políticos. ¿Realmente se pueden comparar los cárteles con grupos como ISIS y Al-Qaeda? La respuesta no es tan simple. Aunque ambos utilizan tácticas brutales como ejecuciones públicas, secuestros y control territorial, sus motivaciones son completamente diferentes. Mientras que las organizaciones terroristas tradicionales operan movidas por ideologías políticas o religiosas, los cárteles están motivados exclusivamente por el lucro. Aún así, los paralelismos son evidentes. Los cárteles mexicanos han superado a muchos grupos terroristas en términos de violencia y poder militar. Algunas facciones controlan ciudades enteras, imponen sus propias leyes e incluso desafían a las Fuerzas Armadas de México en enfrentamientos directos. En 2019, por ejemplo, el cártel de Sinaloa lanzó una ofensiva contra las fuerzas de gobierno para rescatar a Ovidio Guzmán, hijo de El Chapo. Con armamento pesado y tácticas de guerrilla, los criminales obligaron al gobierno a retroceder y liberar al prisionero, algo que ni siquiera ISIS logró hacer en el auge de su poder. Además, los cárteles han expandido su influencia más allá del narcotráfico, diversificando sus actividades hacia la extorsión, el tráfico de personas, la minería ilegal e incluso el control del comercio local. Muchos de estos grupos ejercen un poder similar al de un gobierno paralelo, cobrando impuestos a la población y ejecutando a quienes desafían su autoridad. Este tipo de dominio territorial es una de las principales características de las organizaciones terroristas, lo que refuerza el argumento de Trump de que los cárteles deben ser combatidos como tales. Por otro lado, existen diferencias estratégicas importantes. ISIS, por ejemplo, promovía atentados suicidas y ataques indiscriminados en países occidentales para sembrar el terror y difundir su ideología. Los cárteles evitan este tipo de ataques, ya que su principal prioridad es mantener el negocio en funcionamiento y garantizar la estabilidad de los territorios que controlan. En lugar de provocar directamente a Estados Unidos, prefieren operar en las sombras, sobornando políticos, policías y militares para asegurar sus operaciones sin grandes interferencias. Si Estados Unidos realmente opta por una acción militar contra los cárteles mexicanos, el impacto podría ser devastador no solo para México, sino para toda la región. Una intervención militar directa podría desatar una grave crisis diplomática, afectar la cooperación entre ambos países e incluso generar represalias violentas de los cárteles dentro de Estados Unidos. Uno de los principales riesgos es la reacción del gobierno mexicano. México ya ha dejado claro que no aceptará tropas estadounidenses en su territorio, sin importar el pretexto. Si Washington insiste en operaciones unilaterales, el gobierno mexicano podría romper acuerdos bilaterales, dificultando la cooperación en temas como inmigración, comercio y seguridad fronteriza. Esta crisis diplomática incluso podría afectar la economía de Estados Unidos, ya que México es su segundo mayor socio comercial. Más allá del aspecto político, también existe el riesgo de una escalada de violencia. Los cárteles mexicanos están mucho más organizados y mejor armados que muchos grupos terroristas convencionales. Si son atacados directamente por Estados Unidos, podrían responder con atentados en territorio estadounidense. Grandes ciudades como San Diego, Phoenix y Houston, donde los traficantes ya operan, podrían convertirse en objetivos de ataques violentos. Además,
Un aumento de la represión podría llevar a los cárteles a diversificar sus rutas y estrategias, haciendo aún más difícil contener el narcotráfico. Otro efecto colateral grave sería la desestabilización interna de México. Si Estados Unidos lanza ataques contra los cárteles, ¿qué impediría que estos grupos intensificaran su guerra contra el gobierno mexicano? La violencia podría expandirse aún más, debilitando las instituciones del país y sumiendo algunas regiones en el caos total. Esto podría generar un flujo migratorio aún mayor hacia Estados Unidos, agravando la crisis fronteriza, justamente uno de los problemas que Trump prometió resolver. Este escenario podría desembocar en una espiral de violencia e inestabilidad que afectaría no solo México, sino también a Estados Unidos. La guerra contra los cárteles, si se lleva a cabo de manera agresiva, podría traer consecuencias inesperadas, como el fortalecimiento de grupos aún más radicales que aprovecharían la oportunidad para expandirse en distintas zonas del continente. Además, la fragmentación de las organizaciones criminales podría hacer que el narcotráfico y el crimen organizado se extendieran a otros países de América Latina, complicando aún más la seguridad regional. Por lo tanto, es crucial analizar todas las implicaciones de esta posible escalada. El riesgo de una guerra abierta contra los cárteles alteraría la dinámica geopolítica, económica y social de la región de una manera que podría tener consecuencias profundas y a largo plazo. Lo que comienza como una acción enfocada en reducir el crimen podría transformarse en un conflicto de proporciones mucho mayores, afectando directamente la seguridad y estabilidad de varios países. Si te gustó ese contenido y quieres entender más sobre temas como este, no olvides darle like al video, suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte ninguno de nuestros próximos videos. Mantente atento, porque el próximo tema traerá aún más información que no te puedes perder. Hasta la próxima.